Eh, Señor le bendiga, hermanos. Vimos, hemos dado la noticia de que vamos a tomarnos unas semanas para respetar la cuarentena, ya que han habido algunos aumentos del coronavirus. Y es por eso que estamos dirigiéndonos con ustedes en este momento desde nuestro hogar, pero pronto el Señor nos va a dar una solución. Sigamos orando, clamando al Señor para que, pues con la ayuda de Él, es el único camino para que podamos pasar sobre esta tribulación. Así que seguiremos en las manos del Señor y con la ayuda de Él, pues vamos a seguir adelante. Amén. Así que vamos a estar transmitiendo estas dos semanas. Vamos a estar cerrados este día y el próximo domingo con la ayuda de Dios. Así que verifíquenme si me escuchan por ahí. Si no, pues me corrige. Este, bueno, vamos a estar meditando en la palabra del Señor en esta mañana, así que agradezco a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos van a escuchar. Agradezco que nos sintonice en esta mañana. Como les dije que tendríamos que estar en el templo, pero el templo del Señor, pues somos nosotros, ¿no? Y el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a meditar sobre los sentidos, los 5 sentidos que el ser humano tiene. Tiene que ver con la madurez o la inmadurez del ser humano. Bueno, vamos a entrar en materia y la pregunta es si tenemos los sentidos ejercitados o están dormidos. No sé cómo los tenga cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, pero vamos a meditar sobre ese tema, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, los sentidos que son, pues son 5. Son los ojos, que son la visión, y este es el sentido de la visión que está en los ojos. Este sentido es uno de los que más usamos y ese que nos permite ver y saber el tamaño, forma, color, ubicación de todo lo que nos rodea. Entonces, eso es lo que es la visión, ¿no? Los oídos o la audición, el sentido de la audición está en los oídos. Este sentido nos permite escuchar los sonidos que hay en nuestro alrededor. A través de todo eso se va a la mente o el corazón, los 5 sentidos, y de ahí cada una función, ¿no? Por ejemplo, con el oído escuchamos cierto sonido y ya con la mente identificamos y decimos, pues, este sonido me parece que es de cierta animal o cierto carro, qué sé yo. En fin, también tenemos el gusto, o la lengua y el gusto. El sentido del gusto, pues como dije, está en la lengua. Este sentido nos permite percibir el sabor de las cosas que comemos y probamos, pudiendo identificar si el sabor es dulce, salado, amargo o ácido, ¿no? Entonces esas combinaciones nos permite percibir cuál es el sabor. Entonces la lengua es el órgano principal del sentido del gusto. También vemos el quinto, que es el tacto. El sentido del tacto está en la piel. Este sentido nos permite percibir, sentir, tocar y conocer la textura suave o áspera, la dureza, blanco o duro, temperatura, frío, caliente de las cosas que tocamos. Así que con el tacto, yo recuerdo una ocasión, yo le estaba ayudando a un mecánico bueno, según yo le ayudaba, ¿no? Pero yo recuerdo que me toqué cierto tornillo y le decía, bueno,
es una medida, una cierta medida, y me dio la cierta medida y no era, pero él como sabía, él metió la mano, me dice, no, no es esa medida. Entonces, por medio del tacto, ¿no? Vamos nosotros sabiendo cómo y nuestra mente saca una conclusión, ¿no? De esa manera. Igual, como decía, los 5 sentidos tienen una función y eso tiene que ver en cómo nosotros vamos a actuar. Eso se tiene que ver en nuestra madurez espiritual, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Los 5 sentidos, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, se nos manifestó. El versículo 3 dice, y lo hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, el apóstol Juan, aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, nos habla de los 5 sentidos que el ser humano tiene. Ahí escribe el apóstol Pablo, si usted ve lo que hemos oído, tiene que ver con el sentido del oído. También el otro punto es que lo que hemos visto con nuestros ojos, y tiene que ver con la vista. Y luego también es lo que anunciamos, tiene que ver con el gusto, con la boca. Para que luego el otro punto es que para que también tengáis comunión con nosotros. Esto tiene que ver con el olfato que tenemos. Entonces hace mención de estas 5, los 5 sentidos ahí en Primera de Juan. Bueno, entonces, como decía, es necesario que los sentidos, nuestros sentidos estén activados. Y esa es la pregunta, si tú tienes los sentidos, tus sentidos realmente activados en este momento. Si no los tienes, pues vas a tener una complicación en tu discernimiento de las cosas, en tu madurez espiritual. Entonces vemos cuando una persona no tiene cuando un ser humano no tiene los sentidos desarrollados, los sentidos que ya mencioné, que el Señor nos puso, va a ser muy difícil entender las cosas. Entonces vamos a ser como cristianos inmaduros, lo que dice Hebreos 5:12, porque, mire, y esto es interesante, porque el libro de los Hebreos nos dice, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, el libro de los Hebreos nos da esta exhortación, esta pregunta, dice, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, y esto cada vez que lo leo me impacta, porque dice, tanto tiempo, después de tanto tiempo, ya deberíamos de ser maestros. O sea, ya no deberíamos estar en el primer nivel. Mire, dice, también continúa diciendo, tenéis necesidad, dice, después de tanto tiempo tienes necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos o las cosas elementales, ¿sí?, de la palabra de Dios. Son después de tanto tiempo, el pastor, el líder, después de tanto tiempo, te tiene que estar enseñando las cosas elementales que se supone que debiste haber aprendido en el primer año, ¿sí? Que te convertiste. Pero la palabra dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o las cosas elementales de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces lo que está diciendo es que después de tanto tiempo que sigues, que eres hijo de Dios, aún no tienes tus sentidos
desarrollados, ¿sí? Y yo quiero que te preguntes si tú tienes tus sentidos desarrollados después de tanto tiempo, o todavía quieres que el pastor te dé leche, ¿no? Ya sabes que eso yo no lo voy a hacer. Entonces, así que después de tanto tiempo, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ves? La palabra nos está diciendo ya en este tiempo tú deberías de tener tus sentidos muy ya desarrollados. Entonces continúa el libro de los Hebreos, el versículo 13, dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto, ¿sí?, en la palabra de justicia, porque es niño que aún no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué no puede, después de tanto tiempo, una persona no puede distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué es eso? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué razón solo estamos distinguiendo una de las dos? La palabra dice que a lo bueno le llamamos malo, a lo malo bueno. Le está llamando la humanidad. Entonces aquí la escritura dice que después de tanto tiempo, porque eres niño que aún no puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, eso pasa porque nuestros sentidos no han sido despiertos, no han sido desarrollados. Y ahorita vamos a ver más adelante sobre esto. Continúa el libro de los Hebreos, porque dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Ve? Entonces, cuando un cristiano no tiene no ha alcanzado la madurez, porque no tiene sus sentidos desarrollados. ¿Sí? Imagínate ya los sentidos, como dije, visión, cómo estás viendo, oídos, qué es lo que estás escuchando, gusto, cómo tienes el gusto por la palabra, el tacto, cómo estás sintiendo, nos permite percibir el tacto, tocar, en fin. Entonces, pero aquí la palabra nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos eso, a desarrollar esos 5 sentidos, no hemos alcanzado la madurez. Entonces, no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, lamentablemente. Entonces, aquí la escritura nos está diciendo, por eso hay personas que solamente están distinguiendo lo malo. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Todo es malo, todo es malo. Se asustan por todo es malo, todo es malo. O otras personas dicen, todo es bueno, todo es bueno. No, aquí la escritura dice que cuando alcanzamos la madurez podemos distinguir, el que aún está tomando leche no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que ve cómo es importante que nosotros estemos maduros espiritualmente. Quiere decir que hemos desarrollado los 5 sentidos que el Señor nos ha puesto, ¿no? O algunos dicen que tienen 6, el de la intuición. En fin, pero aquí nos damos cuenta que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los para los que han alcanzado madurez. Yo te estoy diciendo una cosa, amado hermano. ¿Qué alimento estás teniendo tú? ¿El sólido o tienes leche todavía? ¿O estás tomando leche? ¿Sí? Cuando una persona es madura, puede prepararse su propia comida. ¿Sí? Imagínate que estés tengas 5 años de ser cristiano, 20 años, auméntale si quieres, y todo este tiempo estés tomando leche. Y de repente alguien te quiere dar un bistec bien rico, carne, y no te cae, ¿no? No lo puedes digerir. Lo mismo pasa cuando estamos así. Bueno, entonces, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y el mal. Mire, el libro de los Hebreos nos dice, para los que por el uso, ¿cómo yo voy a ejercitar los sentidos? Usándolo, visión, estar viendo con visión, estar viendo las cosas como es, todos esos sentidos hacen un efecto y se van a la mente. Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo sentí, lo flateé, yo tuve el gusto, yo lo toqué. Todo eso se van a la mente y de ahí sacamos una conclusión, ¿no? Entonces, pero si no tenemos los sentidos desarrollados, siempre vamos a llegar a una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, cuando nosotros tenemos los 5 sentidos bien desarrollados, vamos a poder discernir. Recuerda eso, discernir. Entonces, tú vas a poder discernir, pero vas a discernir erróneamente, ¿sí? ¿En qué problema estás o en qué situación estás ahorita? Vas a discernir mal si no tienes los 5 sentidos desarrollados. No es que no los tengas, solo que no están desarrollados quizás todos. Nada más tendrás un sentido de la visión, solamente ves, pero no estás escuchando. ¿Sí? Estás escuchando, pero no tienes el gusto. No estás tocando, no te hace caminar hacia allá. Así que, bueno, entonces, ¿cómo usando estos 5 sentidos, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, cómo estás discerniendo esta situación por la cual estamos pasando en este momento? Ojo, yo discierno con todo esto, lo que nos está pasando, tormenta de arena, plaga de langostas, una pandemia, lo que según la palabra me indica es, vamos, Cristo viene. Cristo viene. Con la palabra y los 5 sentidos me hacen pensar, hey, prepárate, Cristo viene. ¿Sí? Entonces, bueno, así que, ¿cómo se le puede hablar a una persona que no tiene desarrollado los 5 sentidos? Y aquí nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Quiero que ahí donde está en su casa, búsquelo. Que yo me puedo equivocar y le puedo inventar. Sí, pero si usted tiene la escritura en la mano, con usted, compruebe lo que le estoy diciendo. Tenga discernimiento. Si usted no tiene desarrollado los 5 sentidos, no va a tener discernimiento. ¿Sí? Pero aquí dice la escritura, dice Pablo, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes. Yo no lo intenté dirigirme como personas espirituales. Pero dice, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. Y Pablo está diciendo, yo lo intenté. Tenía especulaciones sobre la iglesia. Pablo tenía especulaciones sobre la iglesia de Corintios. Una iglesia con tantos dones, talentos. Pero dice Pablo, yo no pude, hermanos, yo no pude dirigirme a ustedes como espirituales. No pude, o sea, intenté que con tanto don que tiene la iglesia, intenté que tuvieran frutos, pero no pude. ¿Será que con la iglesia de hoy podemos hablarnos espiritualmente? Pero Pablo lo intentó. Cuando un líder, un pastor llega hablando espiritualmente y la iglesia es carnal, chocan. ¡Pum! ¿Sí? Aquí entonces Pablo dice, yo no pude dirigirme a ustedes como espirituales. ¿Cómo Pablo se dirigió entonces? Ahí en lo que dice el versículo, capítulo 3, el versículo 1. Yo no pude, yo lo que hice fue, dice Pablo, dice, que me dirigí a ustedes como a personas inmaduras. Estamos hablando de la inmadurez espiritual, pero también dice la otra versión, dice, yo me dirigí a ustedes como personas carnales, o sea, inmaduras. ¿Sí? Inmaduro es de que llevas tanto tiempo eres un fruto, llevas tanto tiempo en el árbol
y estás tan a gusto que no maduras. ¿Sí? Entonces, eso nos pasa. Sigue siendo la misma, es más, sigue siendo el rey, ¿sí? Sigue siendo la reina. No has dejado de ser reina, no has dejado de ser rey para ser siervo. Y Dios no quiere reyes, Dios no quiere princesas, príncipes, quiere siervos. Él dijo, yo vine a servir, no que me sirvan. Y Él nos dio el ejemplo, ¿no? Entonces, lamentablemente Pablo dice, yo no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros o carnales, apenas niños en Cristo. Amado hermano, si tú no tienes los sentidos desarrollados en este día, después de un año, del tiempo que tengas, ya un año, te estoy poniendo un año de cristiano y eso ya estás viejo, pero un año, dice Pablo, yo no me pude dirigirme a ustedes, sino que, como personas inmaduros y apenas niños en Cristo. Imagínese usted y yo, la edad que tenemos, y siendo niños. Imagínese a mí con pañales, haciendo berrinche, tirándome en el suelo, ¿sí? Hablando como bebé, y que usted me hable como bebé, sería yo un fenómeno, ¿no? Sobrenatural. Entonces, Pablo nos está diciendo eso, apenas niños en Cristo. Mire lo que Pablo hizo, él lo hizo. Dice, el versículo 2, les di leche. Dice Pablo, le tuve que dar leche a una iglesia que tenía años, una iglesia que tenía experiencia, una iglesia que se peleaban porque quién era el mejor. Les tuve que dar leche. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. Pablo dice, yo les quise predicar, les quise dar trabajo de hombres y mujeres adultos maduros con los sentidos desarrollados. Pero dice Pablo, no pude porque no lo pudieron asimilar. Dijeron, pues, ¿qué onda con Pablo? ¿Por qué nos pone a hacer cosas que nunca hemos hecho? Pablo lo está diciendo, no podían asimilar alimento sólido y lamentablemente Pablo lo afirma, dice, y ni pueden todavía. Wow. Amado hermano que me estás viendo, que me estás escuchando, ¿tú puedes? ¿Tú puedes asimilar? ¿Puedes digerir el alimento sólido? ¿Puedes digerir que estamos en los tiempos finales y que es necesario que tú y yo prediquemos el Evangelio y es necesario que tú y yo vivamos en santidad? Que lo que miremos, lo que oigamos, lo que hablemos, lo que toquemos tiene que ser en santidad. ¿Sí? Podría decir Pablo, pero sí, ustedes sí pueden. La iglesia de Corintio tenía dones, talentos. Wow, tremenda iglesia. Pero cuando Pablo les fue y les quiso dar alimento sólido, Pablo dice, ni pueden todavía no. Así que Pablo continuaba, dice, mire, ¿por qué Pablo decía eso? Versículo 3. Pues aún son inmaduros, no pueden todavía. Amada iglesia, lamentablemente nosotros si estamos en una actitud así, una situación, así, no vamos a poder todavía. Pablo dice porque son inmaduros, son carnales. Wow, Pablo se atrevió a decirle a una iglesia que tenía dones, talentos, hablaban lenguas. Y Pablo le dijo, no pueden todavía. ¿Por qué? Porque aún son carnales, inmaduros. Tanto tiempo en la iglesia y no han madurado. Wow. Y luego Pablo les dice, mientras haya entre ustedes celos. ¿Qué había? Celos. ¿Qué había? Contienda. Dígame usted dónde está, dígase. ¿Qué había? Celos. Contiendas. Y Pablo les pregunta, dice, ¿y no serán meramente inmaduros o carnales? ¿Acaso? Y todavía me preguntan por qué les digo que son inmaduros. Y todavía se preguntan por qué les digo que todavía no pueden. Mire, no es que sea algo de lo que una debilidad que tenían, no, era una
este, un modo de vida lo que ellos tenían. Y para que eso pasara, celos, dice, pues habiendo celos, mientras haya, no pueden todavía, y mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no seguirán siendo inmaduros o carnales? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos o carnales? Por eso Pablo dice, por eso es que no pueden todavía. Por eso es que no pueden todavía. Pablo le dice, por eso no pueden. Entonces, mire lo que había. Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, estamos hablando de que era una iglesia con tanto talento, con miembros de muchos años, pero había celos y contienda, y empezaban a decir, ¿no estamos viviendo ese momento el día de hoy? Ok, sí, primera. Yo sigo a Pablo. Otros, dice Pablo, dicen, yo sigo a Apolos. Y otros más cristianos dijeron, yo sigo a Cristo. Entonces yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos o carnales. Pablo les pregunta, ¿no será que están actuando así? Pablo quería que se dieran cuenta, y Pablo quiere que nos demos cuenta el día de hoy si tú y yo estamos actuando con criterios humanos. ¿Sabe cuando decimos, bueno, yo opino? ¿Opinas tú según tus criterios carnales, mundanos, humanos? Con tus sentidos que no los has desarrollado, cuando no escuchas, no tienes visión, no tienes olfato. Bueno, entonces, aquí es lo que vimos en Hebreos, nos dice, que el libro de Hebreos dice, debiendo ser maestros, tenéis necesidad de leche. El resumen es, dice, el alimento sólido es para los que tienen los sentidos ejercitados. Amado hermano, tú tienes los sentidos ejercitados. Mire, ¿cómo estás juzgando? ¿Cómo estás discerniendo? ¿Según tu criterio humano? ¿O según tus 5 sentidos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo? Digo, tus 5 sentidos desarrollados. Porque a veces, como te digo, cuando decimos, yo opino que esto y esto, humano, carnal, estás opinando tú, según tus criterios humanos y no los de Dios. Así somos, ¿no? O solemos ser. Así que los sentidos espirituales se deben de ejercitar, se deben de trabajar para que podamos tener un buen discernimiento. Así que, tarea, amados hermanos, hay que desarrollar, hay que poner en práctica y que digas tú el día de hoy voy a ver como Cristo ve. Hoy voy a escuchar como Cristo escucha. Amado, mire, todo el tiempo, ya sea con la iglesia o allá afuera, con los que no son cristianos o no van a nuestra iglesia, siempre escucho cosas malas. Sí, pero quito lo malo y retengo lo bueno. ¿Sí? Así que, ¿qué es lo que tú decides que vas a escuchar? Tú decides que vas a retener. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso decía, es necesario tener los sentidos bien desarrollados. Eso hay que pedirle a Dios ayuda, ¿no? Bueno, los sentidos espirituales, el oído, esta palabra viene del latín y es el órgano responsable de la audición y el equilibrio. Amado hermano, si usted tiene un problema auditivo, usted va a tener problemas para su equilibrio. Va a tener problemas y si no está bien, usted va ¿cómo se dice? A marearse si no tiene bien sus sentidos. Y eso espiritualmente pasa en la vida del cristiano. Bueno, entonces, y por eso dice en Apocalipsis 3:9, mire, es interesante que la Escritura dice muchas veces, ¿no? Dice, si alguno tiene oído, que oiga. ¿Cuántos no tienen oídos? ¿Sí? Mire, aquí está el mío, los míos.
Esta es la oreja, no la parte nada más. Pero ¿cuántos dice? Los que tienen oídos, que oigan. ¿Tú estás escuchando? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás escuchando a Dios ahorita? ¿O estás escuchando al pastor? ¿A quién escuchas? ¿Sí? Así que por eso es importante. La vista. Mire, Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Todos esos 5 sentidos van al entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Ve? Por eso es importante que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento. La palabra de Dios te está alumbrando tu entendimiento. Tú puedes tener mucho entendimiento, puedes tener inteligencia humana, pero ha pasado la palabra por ti, te ha alumbrado, y de ahí es como vamos a tener mejor entendimiento. Así que, amados hermanos, tenemos tarea para poner en práctica. El olfato, pero el hombre natural, miren, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amado hermano que tú me escuchas, tú no eres un hombre natural. Si ya conoces a Cristo, no eres un hombre natural. Pueden ser 2 cosas. Que seas un hombre, un ser humano, hombre o mujer, espiritual o carnal. ¿Sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Si tú conoces a Cristo y hasta ahorita no las puedes entender, para ti es locura. ¿Cómo que voy a hacer dicha actividad? Y ¿cómo que lo vamos a hacer? Sí, pensamos, es locura. ¿Sí? Entonces tú no estás entendiendo el propósito por lo cual Dios te ha llamado. ¿Sí? Tú no has entendido que Dios te llamó a servir y tú estás diciendo, eso es locura, no se debe hacer. No podemos hacer cosas que no vayan según la tradición, es locura. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el hombre natural o carnal no percibe las cosas porque son del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no está en una mente carnal o un corazón carnal. ¿Sí? No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente con tus sentidos. En cambio, el espiritual, ¿cuántos espirituales hay en este momento? ¿Eres tú espiritual? Bueno, si eres espiritual, mire, es que el que no es espiritual, hermano, todo lo juzga mal. Lo juzga todo mal, todo es malo. O todo es bueno, aunque sea malo. ¿Sí? Pero el espiritual dice, déjame ver. Me dijiste algo que va a afectar y déjame analizarlo, déjame discernirlo, déjame ver cómo lo arreglo. Espiritualmente decimos, Señor, escuché, oí, toqué. ¿Qué me dices tú? Vamos a discernir espiritualmente. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado. Entonces, el gusto, porque es imposible que a los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial. ¿Tú fuiste iluminado? ¿Fuiste iluminado por la palabra de Dios? ¿Gustaste el don celestial? ¿Gustaste de la buena palabra de Dios? Amado, ¿estás leyendo la Escritura? ¿Estás ejercitando tus sentidos con la palabra, con la oración? ¿Sí? Bueno, pues aquí dice asimismo de la buena palabra de Dios. El gusto natural está en la boca, como decía, pero en los sentidos espirituales está el oído. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, estamos ejercitando el gusto por la palabra de Dios. Pero espero que lo que te esté diciendo te esté dando gusto. O te estás enojando. O te está cayendo, mira, lo que te estoy dando es un bistec. ¿Sí? Te estoy dando un bistec.
tú hazte tu salsita, échale chile, ponle lo que tú quieras, yo te estoy proveyendo el bistec. ¿Cómo te está cayendo? ¿O quiere leche? Bueno, entonces, el tacto. Mire, Lucas 8:44. Dice, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Esta mujer. Y luego versículo 45 del capítulo 8 de Juan. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos le decían, pero Señor, hay una multitud que te aprieta y te oprime. Dices, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Sí? Ya hemos hablado, yo he hablado de esto antes, que una cosa es apretar al Señor, tocar a Dios, pero una cosa que Él te diga, tú me has tocado. Entonces, y ahorita vamos a ver la diferencia. Así que Jesús dijo, alguien me ha tocado. Yo sé porque he conocido que ha salido poder o ha salido virtud de mí. Entonces la mujer ya sabe esa historia, dijo, Señor, yo te he tocado. ¿Sí? El tacto, ya sabe que ella fue sana al momento de tocar. ¿Ve la importancia del tacto? ¿Sí? El tacto. Al momento ella fue sana. ¿Pero qué se trata nada más de tocar? No. Entonces, el tacto no está en la mano. ¿Sí? No está en la mano porque muchos lo apretaban. ¿Sí? Muchos apretaban a Jesús y pensamos que cuando nosotros vamos al templo y cantamos y hacemos cosas para la obra de Dios, vamos a decirlo así, y si tú te estás jactando o quieres que se te den la gloria a ti, solamente estás apretando al Señor. ¿Sí? Pero cuando lo haces con humildad y dices, no, quiero que toda la gloria sea para la gloria de Él. Porque yo sin Dios nada puedo hacer. Soy un inútil. Pero cuando lo hacemos nosotros para que nos den un reconocimiento, entonces solamente lo estamos apretando y el Señor no hace nada. Pero cuando lo hacemos para la gloria de Dios, dice, hey, alguien me ha tocado. Yo quiero decirle a toda la gente que hay aquí que alguien me ha tocado. Que se levante y me diga quién me ha tocado. Imagínense si el Señor nos dice, a ver, congregación de OKC Primera y los que me escuchan, levántense los que me han tocado. ¿Sí? Yo, Señor, no, tú me diste un empujón y una apretadota, pero no me tocaste. Bueno, entonces, esta mujer tocó al Señor espiritualmente con su fe. Esa fue la diferencia del tacto. No fue con la mano, sino fue con la fe. Que ella, no solo con su, como decía, no solo con su mano, mire, ella se repetía, dice la Escritura que se repetía constantemente para así dentro de ella que podría ser sanada. ¿Te recuerdas que yo te hablaba de ejercitar los 5 sentidos? Ella se repetía. Es que decía, si yo llegase a tocar el borde de su manto, quedaré sana. Es que se repetía. Vemos que fue así, recibió su sanidad porque ejercitaba sus sentidos espirituales. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dices tú? Ay, no va a poder. Ay, no. Ay, sí. No. ¿Por qué? ¿Sabe por qué pensamos que no vamos a poder? Y tienes toda la razón. Porque estás pensando en tus fuerzas. Estás pensando en tus fuerzas. Y piensas que con tus fuerzas vas a conquistar el mundo celestial. ¿Sí? Y con tus fuerzas no vas a conquistar ni a un novio o una novia. ¿Sí? Si la quieres, que sea de Dios, por supuesto. Entonces, ella ejercitaba. Entonces, antes de continuar, yo te pregunto, ¿tienes ¿tienes los sentidos espirituales ejercitados? Porque si no, hoy es un buen día para que tú empieces. Bueno, sentido del oído está en el corazón. Sentido de la vista está en el entendimiento.
Sentido del olfato en la mente, en el discernimiento. Sentido de gusto está en el oído. Sentido del tacto está en la fe. ¿Entiendes? ¿Entendemos eso? Sentido de tacto está en la fe. ¿Cómo vamos a tocar al Señor de hoy en adelante? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, bueno, voy a cerrar, concluir. Vemos que sin conocimiento de Dios no hay temor, ¿sí? No hay temor de Él. Vemos que lo que dice la Escritura, que no hay temor, porque Él quiere, Él quiere que nosotros no lo tengamos, ¿no? Así que, y nuestro hermano Tomás nos dice que el enemigo manipuló, atacó los 5 sentidos de Eva en el Edén, la agarró sola, dice, y eso es el diablo cuando agarra a una persona solita. Jesús lo agarró solito, pero no pudo, ¿sí? Quiso intentar con él. Entonces, lo que dice la Escritura aquí, lo que voy a continuar leyendo es en Efesios 4:14, dice, así que ya no seremos niños, ya no seamos niños, que somos zarandeados por las olas, ¿sí? Niños, ya te dije, quieres leche, quieres un mensaje que no te confronte con tu realidad, con nuestra realidad, con el pecado. Yo no sé cómo se hace eso, la verdad. Yo no sé. Dice, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Mire, vámonos mejor a otra iglesia. Niños. Dice, llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Ay, no, ya mejor otro pastor que enseñe otra cosa. Dice, todo viento de enseñanza por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Mire lo que dice el Efesios 4:18, a causa de la ignorancia de que los domina y por la dureza del corazón, estos tienen, ¿cómo tienen? Oscuro el entendimiento. Ay. Mire, a causa de la ignorancia que los domina. Amada iglesia, ¿eres una persona ignorante de la palabra? ¿Lees la Escritura? Porque si no la lees, mire, eres un ignorante. Aquí dice la palabra, no te lo estoy diciendo yo, no es una ofensa, por cierto, ¿ok? Pero aquí dice, a causa de la ignorancia que los domina, la ignorancia te hace orgulloso, perverso, te endurece el corazón. Mire, aquí lo dice Efesios, échenle la culpa a Pablo. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza del corazón, estos tienen oscurecidos el entendimiento. Los 5 sentidos, ni sus luces. Son manipulados. Se dejan llevar, zarandear por las olas, llevados de aquí para allá. Vamos para allá a otra iglesia, vámonos para acá, vamos para mejor, hoy no voy, hoy sí voy, mañana no, hoy le sirvo, hoy soy bueno, hoy soy cristiano, mañana no. ¿Sí? Zarandeados por las olas, llevados por aquí y para allá, con todo viento de enseñanza. Pero mire, ¿se da cuenta usted que por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento? Madre mía. Amado hermano, ¿eres ignorante? Dime que no, por favor. ¿Eres ignorante? Dile que sí al Señor, por favor, si es que lo eres. Porque si no, tu entendimiento está oscuro. Con razón no puedo ver bien, ¿verdad? Bueno, dice, están alejados de la vida que proviene de Dios. Y voy a concluir con esto ya, según Corintios 4:4, dice, los cuales el Dios de este siglo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? El Dios de este siglo cegó, ¿qué fue lo que cegó? El entendimiento.
¿Qué es lo que cegó? El entendimiento. No nos hace entender, discernir bien entre lo bueno y lo malo. Dirigimos carnalmente nuestra vida. ¿Sí? No sé si te das cuenta. Nos dirigimos carnalmente, así es como nos vamos dirigiendo. Pero el Dios de este siglo, el de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Esta mujer de la cual yo les decía, la mujer del flujo de sangre, ella tuvo fe, ella tuvo que activar su entendimiento. Ella no era una incrédula. Ella no era una incrédula. ¿Sí? Entonces, dice, los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, en el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que no resplandezca la luz en tu entendimiento, en tu corazón. Que siempre andes en tiniebla. Así que yo te estoy poniendo un bistec aquí. ¿Sí? Y te lo estoy dando término medio, crudito. ¿Sí? Tú prepáratelo como tú quieras. Tú tienes, como ya no eres un niño, tú puedes decir, bueno, ya me dieron un bistec, ¿sí? Gruesotote, jugosito. Ahora tengo la habilidad, la capacidad. No es que el pastor me lo dio medio crudo, entonces yo tengo la capacidad de cocinarlo más, ponerle a otras cosas, ¿sí? Porque ya no eres un niño, ¿sí? Entonces yo no sé cómo lo quieres, pero ya te lo di ahí, ¿no? Ok, concluyo ahora sí con esto. Oseas 4:6. Miren, por falta de conocimiento o de no tener desarrollado los sentidos, mi pueblo ha sido destruido. Por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Porque por falta de conocimiento, el pueblo de Dios está siendo destruido en este tiempo, en la pandemia más grande que la humanidad ha pasado, siglo XXI. El pecado, la inmoralidad, libertinaje. Estamos pasando por eso, es lo más terrible. La pandemia no es tanto problema, sino que está destruyendo la iglesia, la moralidad. ¿Sí? Entonces dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido, puesto que rechazaste el conocimiento. Si es así, dice, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Así que, amado hermano, espero y que tú hayas entendido el mensaje que el Señor tiene para ti. Espero y tú hayas de aquí en adelante puedas ejercer tus sentidos y ya puedas madurar si es que no has madurado. Dos cosas hay. Natural no eres. Si conociste a Cristo, no eres un hombre natural. Con natural son aquellos que no conocen de Cristo. Pero los que ya conocemos, si estás mal con Dios, estás en la iglesia religiosamente, solamente podemos ser carnales o espirituales. Así que el Señor te bendiga. Gracias por estarnos viendo. Gracias por sus comentarios que nos han dejado. Dios los bendiga. Espero, dice mi hermana, que la hermana Lucy, un abrazo para todos. Ya lo vieron ahí. Bendiciones de la hermana Eva. Tomás, saludo. Dice la hermana Eva que es una buena sacudida. Bueno, espero que sea para bien. La hermana dice que lo necesitamos. Sin duda que sí. Hermano Cuquín y Perla, Dios te bendiga. Gracias por estarnos viendo en esta mañana. Así que espero y te goces. Comparta la palabra, viva la palabra y no seamos nada más de apariencia, por favor. Recuerde, Cristo viene pronto. Jesús
te ama y quiere lo mejor para ti. Amén. Dios te bendiga, hermanos. Gracias por estarnos viendo.